Apocalipsis capítulo 15, primeros 7 versículos. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 16, versículos del 17 al 21. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, Babilonia, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, 40 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Lo que nos muestran las Escrituras cuando las estudiamos es que no hay una enseñanza para alimentar o satisfacer nuestra curiosidad carnal. Vamos a utilizar el libro de Apocalipsis como una bola mágica para que nos diga qué va a acontecer al final de los tiempos, qué pasará con las potencias, qué pasará con Rusia, con China, con Estados Unidos. Si alguien se acerca así a la Biblia, está completamente equivocado. No encontraremos en las Escrituras una enseñanza para alimentar o satisfacer nuestra curiosidad carnal, sino para promover nuestra dependencia de Dios y el cuidado de nuestras almas con más conocimiento del Dios a quien adoramos, y a través del estudio de su palabra podemos ver de qué forma actúa en sus tratos con los hombres, especialmente con la Iglesia, sus redimidos, la niña de sus ojos, su más preciado tesoro, la Iglesia. Esta gran carta, por lo tanto, ha sido escrita a la Iglesia, a nosotros. Y como el resto de cartas que aparecen en las Escrituras, ha sido dada a la Iglesia para nuestra guía, para nuestro consuelo y para nuestra esperanza. Para eso nos ha sido dada esta gran carta. Hemos establecido que el estilo literario de esta carta es profético. No es narrativo, no es poético, sino profético. Por lo tanto, utiliza símbolos para mostrarnos realidades. También hemos dicho que no es una carta cronológica, que va del capítulo 1 al 22 cronológicamente, sino que está dividida en varias secciones, en concreto en 7, que nos exponen distintas realidades sobre un mismo suceso, tomado desde diferentes ángulos, de manera que tengamos una visión general en cada uno de los aspectos que nos muestra de la realidad del mundo en el que vivimos. La primera sección que estuvimos estudiando fue Cristo en medio de la Iglesia. Esta sección corresponde a los capítulos del 1 al 3, donde encontramos a Cristo escribiéndole a las 7 iglesias, y al hacerlo a 7 iglesias, y teniendo en cuenta la simbología del número 7, nos está diciendo que esta gran carta ha sido escrita a la Iglesia Universal. La segunda sección corresponde a los capítulos 4 al 7, y en este bloque encontramos a Dios gobernando sobre todos los acontecimientos del mundo. Veíamos en este segundo capítulo, en esta segunda sección, mejor dicho, a Dios sentado en su trono, Dios gobernando el mundo visible e invisible desde su trono.
Así vemos qué ocurre mientras que el Evangelio es predicado. Encontramos a la Iglesia con serias dificultades en este mundo caído, donde se nos asegura también que a pesar de todas las dificultades, de todo el ataque de Satanás, de todo lo que se despliega para eliminar el nombre de Dios, ninguno de los creyentes se perderá. Ninguno. Los nombres de los creyentes están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Han sido sellados por el Espíritu Santo. El Padre se los dio al Hijo para que no pierda ninguno de ellos. Y Cristo dijo, para esto me ha enviado el Padre, para que aquellos que me dio no pierdan ni uno. Y efectivamente, no perderá ninguno. La siguiente sección está compuesta por los capítulos del 8 al 11, donde se nos habla de las trompetas, que son juicios de Dios sobre el mundo. Y presentaba también cierta similitud con las 10 plagas de Egipto. Pero al final de esta sección se hace referencia otra vez al juicio final. De manera que la tercera sección la titulábamos Los juicios de Dios. Encontrábamos cómo los juicios de Dios recaen sobre aquellos que rechazan su palabra, y que estos juicios son el cumplimiento de sus amenazas, las que Dios ha estado enviando a este mundo, donde no se ha querido escuchar la palabra de Dios, se ha despreciado a los ministros de Dios, se ha perseguido al pueblo de Dios y se ha intentado acabar con la palabra de Dios. Como resultado, vienen guerras, hambres, terremotos, pestes, plagas, y toda esta sección culmina con el regreso de Cristo. Entramos a una cuarta sección que abarca de los capítulos 12 al 14 y la titulábamos Un ataque infernal. Es en la primera venida de Cristo donde arranca el relato de esta cuarta sección, donde veíamos cómo se inicia una lucha espiritual terrible con estos seres espirituales de maldad que Pablo define y que están en los lugares celestes. Y veíamos cómo Satanás hace una labor de engaño total y tiene 2 brazos armados para cumplir su propósito. Estaba ilustrado en la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, y veíamos cómo en el poder que le había sido dado implicaba que las fuentes del conocimiento del hombre, de la sabiduría humana, estaban completamente contaminadas. Por eso vemos, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de la creación, que el hombre de este mundo no quiere saber nada de la creación, porque con ello estaría nombrando a Dios y poniendo a Dios en su lugar, y eso por nada del mundo lo quiere. Por lo tanto, todas las fuentes de la sabiduría y del conocimiento humano están contaminadas para negar a Dios y para negar su palabra. Pero es más, es que la otra bestia tenía el propósito de contaminar todas las fuentes de conocimiento de la verdadera religión, del Evangelio, y de eso está trabajando a fondo. Aunque la Iglesia crea que ella tiene la verdad, resulta que el 99, no sé cuántos % de las iglesias están nadando en el error. Y esto es lo que la bestia, la segunda bestia que aquí se nos ilustra, está haciendo. Está destruyendo por completo toda la sabiduría y el conocimiento que las Escrituras nos dan a la Iglesia para ser edificados en la fe. Hoy llegamos a los capítulos 15 y 16, donde aquí lo podemos titular a esta sección como la ira de Dios. En los primeros 14 capítulos hemos estado viendo la historia de la humanidad, que tiene como telón de fondo continuamente en cada sección la historia de la redención. Se nos ha estado explicando las claves más importantes para entender cómo Cristo está en medio de la Iglesia, cómo nos cuida, cómo nos alimenta, cómo nos alienta. Ya sabemos que no estamos en la Iglesia perfecta. La Iglesia perfecta, por si alguno no lo sabe, está en el cielo. Pero mientras que llegamos, tenemos la Iglesia que tenemos. Pero tenemos que luchar con integridad, con valor y con firmeza en defender las enseñanzas que Dios en su palabra nos ha revelado. Por lo tanto, en estos 14 primeros versículos se nos ha estado explicando las claves más importantes para entender cómo Cristo está en medio de su Iglesia, cómo está también en medio del mundo gobernando todos los asuntos del mundo, cómo la Iglesia camina en medio del mundo y en medio de la historia, y como telón de fondo encontramos el gobierno de Dios sobre toda la creación. Absolutamente nada se escapa de su dominio ni de su gobierno, nada, ni los seres visibles ni los invisibles, nada. No cae un pajarillo a tierra sin su consentimiento. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nada se escapa de su dominio. En estos capítulos, el 15 y el 16, nos introducimos ahora en una nueva sección dentro del libro de Apocalipsis. Y sigue el mismo patrón que las secciones anteriores. Nos presenta otro aspecto de la realidad en la que vivimos. Aunque aquí empieza a mostrarnos elementos
que darán lugar al fin de la vida del hombre sobre la tierra. Pero esto también lo hace el apóstol Pablo, y esto también lo hace el apóstol Pedro, lo hacen todos los apóstoles en sus escritos. Todos nos hablan del tiempo del fin, y el apóstol Juan aquí también nos expone a ello a lo largo de estas secciones en las que está dividida su libro. Se nos habla de las copas que contienen la ira de Dios, que son las 7 plagas. Recordamos que 7, una vez más sale el número, es la creación visible coronada por la deidad. 4 corresponden al número del mundo. 4 estaciones, 4 son los puntos cardinales, 4 es el número del mundo. Y 3, como todos sabéis, es la divinidad. Por lo tanto, es la creación visible coronada por la deidad. Es el símbolo de la perfección. Por lo tanto, los juicios de Dios que va a enviar sobre el mundo son los juicios perfectos. Son 7, lo cual indica absoluto propósito al enviar sus juicios a la tierra. Viene al cielo, empieza nuestro texto, otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. De manera que lo que tenemos en estos 2 capítulos, que corresponden a nuestra sección, nos añade otro elemento para ir completando y comprendiendo la realidad de las cosas que nos envuelven. Hoy estamos todavía en el día de salvación. Esto es algo que la Escritura anuncia desde el principio. Dios muestra a los hombres su misericordia. Hoy todavía podemos predicar el Evangelio. Hoy todavía hay esperanza para los pecadores. Hoy todavía los pecadores pueden arrepentirse. Hoy se ofrece su gracia para que el hombre se reconcilie con Dios, porque aún hoy es el día donde el pecador puede encontrar perdón en Cristo. Esto es lo que hemos visto ilustrado con el caballo blanco que salía en esos 4 jinetes del Apocalipsis. El primero, el caballo blanco, venciendo y para vencer. El Evangelio de la palabra de Dios siendo predicado. Lo veíamos con aquel libro que Juan comía y que era dulce al paladar y amargo en el vientre. Un libro que es las Sagradas Escrituras, el impacto que hace, y cómo cuando uno comprende su pecado es exactamente el dolor que tiene. Lo hemos visto anunciado también por parte del ángel que anunciaba el Evangelio eterno, y nuevamente se nos muestra esta realidad de que continuamente se está predicando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Lo que vemos, lo que detectamos, lo que nos muestran cada una de estas secciones es que hay una constante actividad para que el Evangelio del Dios Trino sea anunciado y sea proclamado hasta el último de la tierra. Hay una constante actividad. Pero esto tiene un punto final. Es el día del juicio. Hoy predicamos, hoy hablamos la palabra de Dios, hoy exponemos el Evangelio, pero habrá un día en que esto se acabará. Habrá un día en que ya no hay más Evangelio. Habrá un día en que ya no hay más perdón. Habrá un día en que ya no hay más misericordia ni más gracia. Hay un día. En nuestro texto nos encontramos cómo se hacen los preparativos de estas 7 plagas, con estos 7 ángeles que salen del santuario de Dios, desde donde está el que es el Dios 3 veces santo, cómo salen los ángeles con sus vestimentas apropiadas. Veis que se nos dan todos los detalles en las Escrituras para saber que cuando uno tiene que hacer algo tiene que ir vestido y preparado de acuerdo a aquello que tiene que hacer. Cuando vamos de boda, vamos vestidos de boda. Cuando vamos a un funeral, debemos ir vestidos para un funeral. Cuando estamos en la congregación alabando a Dios y honrando su nombre, debemos ir vestidos para tal ocasión. A estos ángeles, con sus vestimentas apropiadas, se les dan estas copas. Y luego en el capítulo 16 veremos cómo toman esas copas y las vierten sobre la tierra. Pero en medio de estos preparativos, Juan nos describe una visión, donde encontramos en los versículos del 2 al 5 que leíamos anteriormente, a los redimidos, la iglesia de Cristo. Y nos lo muestra el texto, que están como en una plataforma, como en un mar de vidrio con fuego. Y desde ahí cantan con sus arpas al Dios Todopoderoso, donde se destaca su santidad, la santidad de Dios a la hora de aplicar los juicios. Así que vemos en primer lugar 2 escenas. 2 escenas donde aparecen los ángeles con las copas de la ira y los redimidos cantando. Pero parecen contradictorias. ¿Cómo pueden estar los redimidos cantando cuando los ángeles están dispuestos a ejecutar los juicios de Dios en el mundo? Aquí lo que estamos detectando es que por una parte Cristo se manifiesta en las Escrituras a la Iglesia para darnos ánimo
y para alentarnos en medio de la batalla, transmitiéndonos el gozo y la paz del Evangelio. Y por otro se presenta para advertencia a aquellos que se mantienen ajenos al Evangelio y las consecuencias que supone despreciar a Dios, despreciar su palabra, porque es entonces sobre quienes caerán las copas de la ira que Dios ha determinado a través de sus juicios. Aquí vemos, por tanto, cómo esta ira se prepara sobre todos los moradores del mundo que no oyen a Cristo, sino que siguen por sus propios caminos, desoyendo la palabra de Dios, despreciando los testimonios de las Escrituras, despreciando lo que vemos en la creación visible que proclama continuamente al Dios Creador, y en vez de atender lo que la creación está hablando y lo que la Escritura dice, cierran sus oídos a todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. En su actitud podemos ver que en vez de tomar nota de los juicios que van a caer sobre ellos, en vez de tomar nota de lo que su rebelión contra Dios supone, en vez de tomar nota de la solemne advertencia que le hace la Escritura, resulta que se vuelven contra Dios, se endurecen más en sus corazones y en sus razonamientos contra Dios y blasfeman contra su sagrado nombre. Estas dos escenas están aquí paralelas. Los creyentes cantando y adorando a Dios, y los juicios de Dios sobre los impíos. Y ocurre al mismo tiempo. Todos los creyentes están sobre esta plataforma que es como un mar de vidrio y fuego que nos muestra que están protegidos, que están guardados y que están haciendo una labor. Están adorando al Dios del cielo por su santidad, por su poder y por sus juicios. En eso están ocupados. En eso están ocupados. Esta escena que aquí se nos muestra no ocurre en el cielo, no, ocurre en la tierra. Dios está enviando sus juicios sobre los hombres. Y cuando Dios envía sus juicios sobre los hombres, anunciándoles y amenazándoles con su ira para el día del juicio, el pueblo de Dios está resguardado en Cristo y adorando al Dios Trino. Estas dos realidades están sucediendo a la vez. Dios está enviando juicios sobre las naciones y el pueblo de Dios está siendo protegido de la ira de Dios y de la condenación final que Dios traerá sobre los impíos. Nadie podrá arrebatar a los hijos de Dios de su mano. El Padre que le dio a sus hijos a Cristo no permitirá que ninguno de ellos se pierda. Y están entonces ocupados en sus labores, lo que tienen que hacer en este mundo: vivir piadosamente, sufrir como cristianos y proclamar el Evangelio de la gracia. Esta plataforma, que es como un mar de vidrio, está mezclada con fuego. El fuego, en este contexto, no es una figura de juicio, pero aquí ese juicio es para purificar. Aquí este fuego es para purificar, no para condenar. En el caso de los impíos, el fuego significa condenación. En el caso de los creyentes, significa purificación. Esta es la situación en la que ha estado y están los redimidos en este mundo, adorando a Dios y siendo probados y purificados con el fuego. Mirad cómo Pedro mismo usa esta figura con los creyentes. En la carta primera que le escribe, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice que Dios está tratando con los suyos con el fuego de la prueba. Una vez más tenemos que decir que la enseñanza de las Escrituras contradice completamente la suposición que muchos creyentes tienen, que porque ellos son creyentes no van a tener dificultades, ni aflicciones, ni pruebas, ni nada de nada. Vivirán en este mundo como los seres más maravillosos. Y se equivocan, porque esto es cierto en el cielo, pero que estamos en la tierra. Volvamos a la tierra. En la tierra esto no es así. Dice el apóstol Pedro: amados, le está escribiendo a los creyentes, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, el emperador del Imperio Romano era Nerón, amigo de los niños y de las viejecitas, como todos sabemos. Nerón. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De manera que vamos a tener muchos problemas y tribulaciones.
Problemas en el hogar, problemas en los estudios, problemas en el trabajo, problemas en nuestra nación, problemas con falsos hermanos, problemas. Vamos a tener muchos problemas. El asunto es cómo afrontamos todos los problemas en los que nos vamos a ver expuestos. Pues para esto nos tenemos que capacitar con las enseñanzas de las Escrituras y poder hacer frente a los distintos problemas que se nos van a plantear. Dios nos disciplina, dice el escritor a los Hebreos, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De manera que esto lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros no tenemos que buscar los problemas nos vienen solos, sin que los busquemos. De manera que esta plataforma, como un mar de vidrio con fuego, podemos considerarla como los recursos de la gracia de Dios para purificar a sus redimidos. ¿Cómo podemos ser purificados si no es a través de las pruebas? Es imposible. Necesitamos la prueba para ser purificados. Dios purifica y santifica a los suyos por medio de la palabra y a través de las pruebas y adversidades que según su providencia nos envía. Por eso está este mar mezclado con fuego, el fuego de la prueba. En medio de cada prueba enviada por Dios, tenemos que aprender a refugiarnos en Cristo. Esta es la enseñanza. En medio de cada prueba enviada por Dios a través de su providencia, tenemos que aprender a refugiarnos en Cristo, porque Él es quien nos mantiene por su palabra en medio de la prueba, a fin de que no nos dejemos arrastrar por el mundo, o a fin de que no nos dejemos arrastrar por nuestro pecado, o por nuestra desidia, o por nuestra comodidad, o por cualquier cosa que nuestro corazón no esté en su sitio. Sigue diciendo Pedro en el capítulo 1, versículos 15 y 16 de su primera carta: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. De manera que aquí está tratando a los inconversos como ignorantes por completo. Porque cuando uno entiende y es expuesto a la palabra de Dios, entonces el entendimiento se ilumina, se renueva la mente y podemos entender. Y sigue diciendo Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. De manera que si andamos en santidad, y santidad no es que vayamos medio metro por encima del suelo levitando, eso no es santidad, eso es ser un mago, pero nosotros somos cristianos que creemos en la palabra de Dios, en las cosas prácticas que la palabra de Dios nos dice para nuestra vida cotidiana. Si andamos en santidad, que es un recurso que nos provee Dios por medio de su palabra, podemos vencer a todos los engaños que Satanás, a través de la contaminación de la sabiduría humana y de la contaminación de la enseñanza bíblica, pone delante de nuestros ojos para engañarnos. Andar en santidad significa amar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. ¿Quieres andar en santidad? Esto es lo que tienes que hacer. No es una idea espiritualoide de ponernos con las manos juntas y creer que tenemos un alito en la cabeza, no. Es amar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Y es ella la que tiene poder, dice la Escritura, para sobreedificarnos. Vamos a juntar estas dos escenas, las de los creyentes cantando y los ángeles con las copas de la ira, para derramarlas. El apóstol Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios. Mucha gente piensa que Dios solamente es amor. Como Dios es amor, al final todo el mundo se salvará. Al final todos entrarán en el reino de los cielos, porque Dios es amor. Pues lo dicen porque no se han leído las Escrituras. Porque en las Escrituras hay muchos textos, como el que leíamos en la introducción de Deuteronomio 32, que ahí se muestra con un realismo sorprendente la ira de Dios y cómo no da por inocente al culpable. La ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo. Vemos por aquí y por allí que los seres humanos padecen y sufren los juicios de Dios. Y sufriendo todas estas cosas, los hombres no piensan ni llegan a la conclusión de que necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. No. Se vuelven más escépticos, se endurecen más, dicen que si Dios fuera amor no les dejaría pasar por esas aflicciones y por lo tanto blasfeman su nombre. ¿Por qué tenemos crisis económicas? ¿Por qué? Si los hombres se sometieran en obediencia a Dios, limitarían su codicia. Y si no hay codicia, no habría crisis económica. ¿Por qué están los trabajadores siempre disgustados con sus patronos? Volvemos al tema de la codicia. Si unos no quisieran ganar mucho dinero a costa de sus empleados, las cosas en el mundo serían mejor.
Por lo tanto, cuando uno atiende la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios, es un beneficio para la sociedad inmediato. De ahí que en las sociedades donde se aplicó la Reforma Protestante han sido mucho más prósperas que donde ha vivido la Iglesia Católica. Nada que ver. Fijaos, por otra parte, que cuando viene una crisis económica, a los cristianos también nos afecta la crisis económica. Pero aunque nosotros también sufrimos como los demás, aunque también padecemos como los demás, aunque también morimos en accidentes como los demás, aunque también tenemos enfermedades, perdemos la salud, el trabajo, a los seres queridos, somos expuestos a terremotos, a huracanes, a hambre, aunque pasamos por estas cosas, para los creyentes no es la venganza y la retribución, no es el juicio de Dios para condenación, para los creyentes no, es el fuego de la prueba, es el fuego de la prueba. Para poder participar de los padecimientos de Cristo, es para purificar nuestros corazones, es para fortalecernos en santidad y es para llevarnos a tener una mayor comunión con Cristo, porque cuando uno ve que las cosas van mal, más ora, más se empeña en leer las Escrituras, más busca el consuelo en Dios. Los creyentes verdaderos lo hacen, los que son impíos actúan de forma contraria. ¿Cómo es posible que a mí Dios, que es amor, no haga estas cosas? Pues encima aborrezco a Dios más todavía, blasfemo su nombre más todavía, le desprecio y ataco todo lo que tiene que ver con su palabra. Así que el mismo suceso que para unos implica la ira de Dios y su castigo de condenación, para otros es el fuego de la prueba que los purifica y que los hace fortalecer más en Cristo. La misma situación. Si observamos, podemos ver cómo los creyentes que han sido sometidos a pruebas duras tienen un carácter moldeado por las Escrituras. ¿Qué podemos decir de Moisés en sus primeros 40 años de vida? Un hombre altivo, soberbio, hijo de Faraón, aunque fuese adoptivo, recibió toda la educación imaginable del mayor imperio de la época, altanero y soberbio como él solo. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que pudiera liderar a su pueblo? 40 años en el desierto cuidando cabras. ¿No doblegó esto su espíritu? ¿No le hizo humillarse? ¿No le hizo conocer cuál era su condición y cuál era la condición de Dios? De manera que cuando acaba esos 40 segundos años se nos dice de él que era el hombre más manso de la tierra. Pero esto tuvo lugar gracias a una prueba terrible a la que Dios le sometió. Una prueba terrible. De estar como príncipe en el palacio del imperio de la época a cuidar cabras en el desierto. Si observamos, por tanto, podemos ver cómo los creyentes que han sido sometidos a pruebas duras tienen un carácter moldeado por la Escritura. Son humildes, confían en Cristo, han conocido mucho más de la gracia de Dios. Pero en las mismas circunstancias, los no creyentes demuestran amargura y desprecio hacia la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué hay estas dos actitudes distintas si es el mismo suceso el que ocurre sobre unos y sobre otros? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La única diferencia es Cristo, la única. ¿Os habéis preguntado qué hizo la diferencia entre los israelitas y los egipcios cuando pasó el ángel de la muerte? ¿Cuál era la diferencia entre los israelitas y los egipcios? Quizá que los israelitas eran mucho mejores que los egipcios. ¿Podría uno pensar esto? Los israelitas eran impecables, los egipcios eran muy malos. La Escritura dice que la única diferencia fue la sangre. Algo que no estaba en ellos, algo que era exterior a ellos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La única diferencia, la sangre. No porque los israelitas eran mejores, no porque tenían más capacidades, no, la diferencia la hizo el sustituto. Y para nosotros como creyentes, la diferencia entre nosotros y los impíos es la misma, la sangre de Cristo. Es Cristo quien hace la diferencia. Si crees en Cristo y sabes que es tu Señor y tu guardador, eso es una señal de que has sido traído por la gracia de Dios sobre ese mar de fuego donde estás siendo purificado por Dios y desde donde adoras y sirves a Dios. Pero el que no es de Cristo muestra su rechazo completo
y su desprecio a Dios y todo lo que conlleva su nombre, lo cual es una señal de que está fuera y que está expuesto a la ira de Dios y que recibirá su justa retribución en el día del juicio. Dice Pink, hablando de la ira de Dios, que es uno de sus atributos que no podemos perder de vista, dice: la ira divina es una de sus perfecciones y así lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia palabra. Romanos 1:18, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo. Se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal, y después por castigos ejemplares tales como el diluvio, la destrucción de Sodoma, de Gomorra, y especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Adán pecó y todos pecaron, y la muerte entró a través de Adán en todo el mundo. Sigue diciendo Pink: la misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y en su muerte de un modo más terrible que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. Lo que nos muestra la Escritura cuando nos habla de que Cristo vino a morir, nos está diciendo que Dios no perdonó ni a su Hijo. Eso es lo que nos está diciendo, que por causa del pecado Dios no perdonó ni a su Hijo. Así que todos aquellos que dicen Dios es bueno y al final a todos nos va a perdonar, Dios no perdonó ni a su Hijo, sino que lo entregó a la muerte para satisfacer su justicia y para que se presentase en el nombre de todo su pueblo, para satisfacer su ley divina. Así que si Dios no perdonó ni a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿cómo creen muchos que pueden ser perdonados por Dios fuera de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo? Es imposible por completo. Fuera de Cristo no hay salvación. Es imposible. La ira de Dios se revela para satisfacer la justicia divina y pagar a cada uno según sus obras. Así se revela la justicia de Dios. Así se revela la ira de Dios. El capítulo 16 comienza diciendo que oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Aquí se nos muestran algunos paralelismos de este capítulo 16, por una parte con las plagas de Egipto, por otra con las 7 trompetas que vemos en los capítulos 8 y 9, y aquí con las copas de la ira. Hay varios paralelismos en las Escrituras que nos ilustran sobre este acontecimiento. Es una escena que se repite desde diversos ángulos para que tengamos una comprensión completa de hasta dónde quiere Dios que entendamos la historia de la humanidad y la historia de la redención. Podemos ver un paralelismo en cómo Dios trató a Egipto cuando llevó a cabo sus juicios trayendo aquellas 10 plagas. Lo que Dios nos dice que hace aquí enviando sus juicios sobre toda la tierra, lo hizo en su tiempo sobre la tierra de Egipto. Y tanto en un caso como en otro, Dios lleva a cabo sus juicios para que el hombre piense, para que no se quede sin testimonio, para que en medio de las pruebas vea qué es lo que ocurre y por qué ocurren las cosas que ocurren. En el caso de Egipto, aquel orgulloso, prepotente, engreído y arrogante faraón no quiso escuchar nada de lo que Dios estaba diciendo a través de los juicios. No quiso escuchar. En Egipto pasó una cosa curiosa. Todos los que sabéis las historias bíblicas recordaréis que en Éxodo capítulos del 7 al 11, se tratan los acontecimientos que tuvieron lugar con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eran esclavos de los egipcios, estaban bajo servidumbre, estaban dominados y sometidos por los egipcios. Y esto nos muestra lo que hace el pecado con el hombre. Lo tiene completamente bajo su dominio, no lo quiere soltar para nada, es su esclavo y de él no se va a desprender por las buenas. Además, le exige a su esclavo obediencia. Es lo que exige el pecado a todos los seres humanos, obediencia. Y el hombre, que es corrupto y corruptor y que está caído en pecado, le obedece alegremente, no se tiene que esforzar. Mientras que para obedecer a Dios nos tenemos que esforzar y poner nuestros 5 sentidos para someternos a la verdad, para someternos al pecado, lo hacemos tranquilamente, casi sin pensar, estamos corriendo en los brazos de Satanás.
Ante esta presión nos encontramos lo que Cristo vino a hacer, que es liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la ilustración la tomábamos de aquella gran liberación que se llevó a cabo en Egipto, donde Dios desplegó su poder para castigar a los impíos y para liberar a su pueblo. Lo que aparece como telón de fondo en esas 10 plagas es el conflicto entre el Dios creador y los dioses paganos de Egipto, que es el mismo conflicto que tenemos en nuestros días. El conflicto está: tú crees en la palabra de Dios, que Dios creó el mundo en 6 días, y todo lo que se desprende de la doctrina de la creación, de la doctrina del pecado, de la doctrina de la redención y de las varias doctrinas que aprendemos en Génesis. ¿Tú crees en eso o no? Pues en Egipto estaban igual. Al igual que las advertencias que se citan en Apocalipsis sobre la ira de Dios sobre este mundo, las plagas sobre Egipto fueron creciendo en intensidad también. Dios fue enviando esos juicios. Fijaos que comienzan con molestias. La primera plaga, la sangre. Hombre, que se convierta todo en sangre y tengamos dificultades para beber es un poco molesto. La segunda plaga es la de las ranas. Teniendo en cuenta que para los egipcios la rana era un dios, estar pisando las ranas y estar quitando las ranas era atentar contra su concepto del mundo y de la teología, porque estaban tocando a sus dioses y estaban pisando a sus dioses, y esto les incomodaba bastante. La tercera plaga que le viene es la de los piojos. Pues parecían pordioseros, piojosos, muy desagradable todo. Luego afecta a la vida social. Siguientes plagas. La 4, moscas. Si tienes moscas en todos sitios, plagas de moscas, no tienes ni dónde dejar los alimentos, porque se corrompe todo con las moscas. No puedes ni echarte algo a la boca porque es que está todo infectado de moscas. La quinta es el ganado, que empieza a estar mal el ganado. Entonces no puedes comer carne porque está contaminada. La sexta, las úlceras en los hombres y en los animales. Es que ya no puedes ni ir a trabajar porque estás lleno de úlceras, te duele todo. Vamos subiendo en intensidad. Dios va enviando juicios. Los egipcios no quieren oír. Dios intensifica los juicios. Granizo. Sociedades agrícolas y ganaderas. No tenían ordenadores y por lo tanto desde casa hacían trabajo casero. No. Tenían que ir al campo, tenían que labrar el campo, tenían que recoger sus cosechas. Viene un granizo. Los que procedemos de entornos agrícolas, normalmente cuando está a punto de venir la cosecha, te cae un granizo y se la lleva entera. Esto ocurre de vez en cuando, pero si esto es persistente, te deja sin cosecha. La octava plaga, langostas. Todo lo que el granizo te ha quitado de tu cosecha, llegan las langostas y todo lo que hay verde se lo comen. Por lo tanto, ya las plantas que tienes se quedan inservibles, no pueden generar. La novena plaga, tinieblas. Destruye cualquier tipo de posibilidad de vida vegetal. No hay nada que se pueda hacer. Ves que todas las plagas van intensificándose en su juicio. Y finalmente, como Faraón no quiere oír, viene el juicio sobre los primogénitos. Y mueren todos los primogénitos de Egipto, de los humanos y de los animales. Pero estas 10 plagas tocaron profundamente 3 aspectos de la vida en Egipto. El primero, su teología. Hay un Dios que es más fuerte que el nuestro. Hay un Dios que gobierna sobre los cielos y la tierra. Hay un Dios que ha enviado los juicios sobre nuestra nación. Y nuestros dioses no han podido hacer nada. Por lo tanto, hay un Dios creador y hay un Dios que gobierna. La segunda cosa que afectó la vida cotidiana de los habitantes de Egipto. Uno no podía ya ir donde quisiera porque estaba todo lleno de ranas, de piojos, de moscas. Limitaba completamente tu movimiento. Y la tercera cosa que afectó de una manera notable fue la economía. Si no tienes plantas, si no tienes ganado, no tienes nada que comprar ni que vender. Estás arruinado. Y no solamente tú, tu vecino, el otro vecino, todos están arruinados. Sus dioses no pudieron proteger ni a las personas ni a las cosechas. Por lo tanto, aquí se trataba de quién es más fuerte, el Dios de los israelitas, el Dios creador y redentor, o el Dios de los egipcios. Sin embargo, en vez de reconocer el juicio de Dios y caer arrepentidos, no se arrepintieron. Siguieron persistiendo en su obcecación. Y así vemos que cuando por fin, después de la muerte de los primogénitos,
Faraón deja ir libre al pueblo de Israel, se lo piensa mejor y dice, no. A pesar de los 10 juicios, a pesar de que mi nación está arrasada, a pesar de que no hay economía, a pesar de la muerte de los primogénitos, yo voy a perseguir al pueblo de Dios. Y fue a perseguirlo. Y ya sabemos todos en qué acabó la historia. Acabaron cubiertos por las aguas al pasar el mar. De manera que el que no quiere ver a Dios, el que es rebelde a su palabra, no aceptará ni asumirá ninguno de los juicios que Dios envía sobre el mundo para que esto le haga pensar y para que le lleve al arrepentimiento. Los israelitas tenían la revelación de Dios y Dios actuaba en medio de ellos con señales. Hay un dato interesante que se nos muestra cuando Dios impone la plaga de las tinieblas, porque se nos dice en Éxodo capítulo 10 versículo 22 que extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Las tinieblas debían ser aterradoras para no ver a tu prójimo. Mas, dice el texto, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Quién hizo la diferencia entre los egipcios que no podían ver a su prójimo y los israelitas que en sus habitaciones tenían luz? ¿Quién hizo la diferencia? Nuevamente el Dios que, aunque nos somete a diversas pruebas, siempre en medio de la prueba nos da la salida. Siempre. Nos somete a aflicciones y nos da la salida. Nos somete a distintas dificultades y nos da la salida. Las Escrituras enseñan que Jehová mantiene su señorío sobre la historia, sobre la creación, y las plagas son demostraciones de esto y reflejan contundentemente la superioridad de la fe verdadera respecto a la fe supersticiosa de los egipcios de aquella época y sobre las creencias supersticiosas de muchas iglesias en nuestra época y, por supuesto, de la mal y falsa ciencia que en nuestra época quiere imponer sus criterios porque están completamente contaminados y corrompidos. El Dios de la Biblia nos enseña que Él es el creador, que de la nada hizo el mundo visible, que gobierna sobre toda su creación y que nos ha dejado en su palabra su voluntad para que sepamos quién es Él, cómo tiene que ser adorado y qué demanda de todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos creyentes no solamente porque el Espíritu Santo nos llamó a la salvación, sino también porque hay una evidencia. Creemos en lo que Dios dice en su palabra. Creemos que la palabra de Dios es realmente la palabra del Dios vivo y verdadero y por lo tanto la tomamos como nuestra, asumiéndola como verdad. Asumimos que Él creó de lo que no se veía el universo, que todo fue constituido por su palabra, que Él es el Dios redentor y que no dará por inocente al culpable. Por eso leíamos en Deuteronomio: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Dios es amor para su pueblo. Para los que no son su pueblo, Dios no es amor. Dios es ira. Dios está airado cada día con el impío. La ira de Dios, por tanto, constituye una perfección divina tan importante como su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia. Pero está al mismo nivel. Su ira y su gracia están al mismo nivel. Esta sección acaba nuevamente con el regreso de Cristo a la tierra. El poder que le había sido dado a Satanás llegará a su fin. Su engaño sobre las naciones llegará a su fin. Cómo ha contaminado la sabiduría humana, cómo ha contaminado la ciencia, llegará a su fin. Cómo ha contaminado la verdadera religión, llegará a su fin. Todos los argumentos humanos que se han opuesto contra el conocimiento de Dios quedarán totalmente demolidos cuando Cristo venga a ocupar su reino. Y todo esto que nos muestra aquí la Escritura, ¿no es para nuestro consuelo? ¿No es para nuestro consuelo? ¿No es para nuestra guía? ¿No es por nuestra esperanza? Estamos en medio del mundo, pero no somos del mundo. El Señor oró por nosotros diciéndole a su Padre que no nos sacase del mundo, sino que nos protegiese del mal. Y así es como estamos en este mundo, siendo protegidos por el poder de Dios. Se nos muestra
¿Cómo estaremos rodeados de engaños del maligno, de las sutilezas con las que quiere presentar las situaciones para que cedamos al pecado, para que nos dejemos arrasar por la corriente? Se nos presenta todo de una manera que corramos con los impíos en su misma disolución. Así se nos presenta el mundo. Pero luego tenemos la palabra de Dios, que nos pone en nuestro sitio. En contra de todo lo que el mundo que nos rodea piensa, en contra de todas las modas de pensamiento, en contra del desprecio que se tiene contra la palabra de Dios, hoy estamos aquí, hermanos. Estamos aquí en el día del Señor, adorando su nombre, suplicando su misericordia, pidiendo su gracia, siendo instruidos en su palabra, siendo edificados en la fe, reconociendo a nuestro Dios como el gran Dios creador, reconociéndole como nuestro gran Dios salvador, dándole el culto de una mente racional que ha sido renovada por la obra del Espíritu Santo. Hoy, en medio de todo el engaño de Satanás, aquí estamos, escuchando su palabra, siendo instruidos, creciendo en la fe y en el conocimiento, y estudiando al enemigo de las almas. Tendremos ataques, pruebas, dificultades durante todo nuestro peregrinaje. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, unas internas y otras externas, unas que nos parten el alma y lloramos, y otras que nos vienen de fuera y no sabemos ni cómo afrontarlas. Pero sabemos que al final del camino hay una morada eterna que Cristo ganó para cada uno de nosotros. Dios guarda, cuida y protege a su pueblo hasta el día de la redención. Esta es la realidad. Esto es lo que nos vuelve a mostrar esta sección. Dios guarda, cuida y protege a su pueblo hasta el día de la redención. Y esta es la esperanza que una vez más se pone delante de nosotros. Somos guardados del poder del mal por medio de su Espíritu. Vamos a terminar en oración.